Ya está en español ahora. Muy bien. Y vamos a compartir el... Acá estamos. Aquí. Acá. Déjenme ver que entraron personas para... Aquí estamos. Mi hermana Karina. Mi hermana Yola. Aquí estamos. Entonces, hemos visto hasta ahora las tres primeras clases que hablaban de la Biblia, si se recuerdan. Ya, ese es como el primer módulo del primer semestre. Luego viene ley y evangelio, las otras tres clases que corresponden a ley y evangelio. Son los dos módulos como grandes que hemos visto, de tres clases cada uno. Hoy día viene una clase, y como les digo, es como el puente entre este y el próximo tema, que se llama Ver la Biblia como un cuadro, o también, bueno, tiene varios nombres en realidad. Se puede llamar La Biblia es el cuadro que pinta Jesús. Lo podemos llamar también, ¿verdad? Ver la Biblia espiritualmente, o etcétera. Y desde el siguiente sábado empezamos con el tema de tres seres espirituales. Entonces, en primer lugar, vamos a decir que necesitamos, para entender la Biblia, aquí el objetivo principal de Academia Berea es tener un conocimiento de la Biblia como un cuadro. Ya le llamamos el cuadro de la voluntad de Dios. Y es como ver todo el contenido de la Biblia formando una sola imagen. Ya cuando nosotros vemos el cuadro, un cuadro, digamos, cualquier tipo de cuadro, imagínense el cuadro que está aquí, ¿ya? Que lo ponemos como ejemplo acá. Imaginemos este cuadro. Eh, en el cuadro podemos ver varias cosas, ¿ya? Y varias cosas muy distintas una de otra. Ya vemos árboles, vemos casas, vemos en otro sector del cuadro vemos un sol, nubes, aves, etcétera. Pero aunque pueden ser muy diversas las cosas que estamos viendo, todo se encuentra en armonía. O sea, si nosotros miramos este cuadro, entendemos qué es lo que quiere transmitir, ¿verdad? O sea, comprendemos que la unión de todas las cosas muy distintas forman algo coherente. Entonces, por eso comparamos a la Biblia con un cuadro, porque en la Biblia nosotros vemos cosas muy distintas. Ya, o sea, cuando nosotros nos damos a la tarea de una lectura seria de la Biblia, vamos a pasar por muchos estilos literarios. Ya vamos a, en algún momento, a estar mirando poesía, en otro momento vamos a estar viendo lectura apocalíptica, que es muy diferente, en otra vamos a estar escuchando narraciones históricas, epístolas personales, ya nos metimos ahí de repente en la intimidad de leer epístolas que se enviaron a una persona específica. Entonces, y parece que los temas fueran muy diversos también. Por un lado ¿verdad? Se nos hablan de diversos temas, algunos incluso que podríamos no comprender del todo. Ya cuando leemos el Levítico, no sé si la primera vez que leyeron el Levítico les pasó que algunas de las leyes parecen no tener sentido, ya que uno empieza a leer y algunas leyes como que uno pregunta, ¿y por qué Dios va a mandar esto? Ya hay leyes en contra de cortar la punta de la barba, hay leyes en contra de usar una combinación de hilos en la ropa, hay prohibiciones de asar al cabrito en la leche de su madre, hay prohibiciones de poner bozal al animal que está trillando. Es decir, hay muchas cosas que no comprendemos, la categorización de animales puros, animales impuros, y todo eso, ¿verdad? Nos llama bastante la atención y, y podríamos preguntar, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve eso ahora? ¿Qué valor tiene para el tiempo de hoy? ¿De qué me sirve leer, por ejemplo, todas las instrucciones que hay para armar el tabernáculo en el libro del Éxodo? Ya no sé si han leído el Éxodo de corrido, ya, pero cuando uno lo está leyendo, llega a la parte donde se describe el tabernáculo, que son muchos capítulos de instrucciones, ya, de instrucciones de el ancho de la cornisa, ¿verdad? Que va sobre los elementos del capitel de oro, que va de cómo van ensambladas las cortinas, de los metrajes,
varios capítulos, ¿verdad? Con solo instrucciones para armar la carpa, que uno después de leer tanto dice, yo me podría haber saltado todos estos capítulos, ¿verdad? Y como que no haría mucha diferencia. Y después que uno lee todo, las instrucciones para armar el tabernáculo, entendiendo yo creo que un 5% uno entenderá de todas las instrucciones que hay. Luego viene todo el relato de cuando se arma de nuevo, ¿verdad? Y todas las instrucciones ahora, ¿verdad? Pasa a armarse el tabernáculo y una vez más todo como que se repite todo lo anterior para armar todo. Entonces, uno podría decir, hay cosas que yo podría lo más bien sacar y tener una Biblia más pequeña. ¿Ya? Es decir, hay cosas en la Biblia que no son indispensables, ¿ya? Para comprender la Biblia. ¿Ya? Y esto que no les suene a herejía, ya digo, de repente le pregunto a hermanos así por pesado nomás, digamos, ¿verdad? Y yo le digo, hermano, ¿hay alguna parte en la Biblia que no sé, que podamos sacar y que sigamos entendiendo? Y ellos me dicen, no, porque toda la Biblia es importante, porque cada versículo, ¿verdad? Y se ponen así como bien, como defendiendo la Biblia, ¿verdad? Pero no sé, yo les pregunto, ¿qué dice el primer capítulo de Ageo? ¿O qué dice, no sé, el capítulo 3 de Sofonías? No sé cómo, y no tienen ni idea qué dice ese capítulo en particular. Pues entonces, si ese capítulo lo sacamos y desapareciera, tu fe sería la misma, porque no conoces qué es lo que está escrito ahí. Entonces, en la Biblia no todo es indispensable. O sea, si quitáramos un capítulo de todas esas instrucciones, ya a lo mejor el que está haciendo un estudio profundo del tabernáculo se quedaría con una instrucción menos y no sabría bien cómo ensambla ya la vara en el capitel, pero eso para nuestra fe, ¿verdad? No tiene mayor relevancia. Entonces podríamos decir, hay hartas cosas en la Biblia que no son indispensables, pero que forman una armonía con todo lo demás. ¿Ya? Es decir, la Biblia está en armonía, lo mismo que este cuadro. ¿Qué pasa si en este cuadro, por ejemplo, sacamos este pedazo de arriba, no sé si ven la flechita, ¿ya? Y sacamos ese cuadrado que no tiene ningún tipo de información útil a nuestra vista? ¿Seguiríamos percibiendo lo mismo? Incluso sacamos los dos primeros, si sacamos toda la línea de arriba, igual entenderíamos que ahí hay un sol, ¿ya? Entonces haríamos el cuadro más chico, pero de todas maneras entenderíamos lo necesario. Entonces, en la Biblia, lo importante de entender es que todo está en armonía para mostrarnos algo, ¿ya? Para ponernos la atención sobre algo. Y ese algo es la historia de la salvación, el tema principal de la Biblia. Por ejemplo, aquí, en este cuadro, ¿qué es lo que será lo más importante? ¿Qué es lo que el pintor quiso destacar, el que dibujó esto? ¿Ya? Digamos el dibujante, porque no está pintado. El que hizo este dibujo, ¿qué quiso destacar o qué se destaca del dibujo? ¿Qué creen ustedes? A ver qué... El fraile. ¿Verdad? Hay una figura humana ahí, ¿verdad? Que es como un, ¿verdad? Claro, como un monje Fraile o un franciscano, sacerdote, claro, como sacerdote, como como un dice monje Juanito. franciscano ahí, ¿verdad? ¿Y por Claro, qué? Porque como monje mismo. eso, ¿verdad? La persona que está mirando el Claro, paisaje claro, detenidamente. hay una persona ahí que la verdad es que no sabemos si está mirando hacia allá o hacia acá, porque no, pero Claro. hay una persona ahí, ¿verdad? Una figura que está en el centro. Y como está en el centro, nosotros entendemos que es lo más importante y que lo demás está acompañándolo, ¿verdad? Hay información adicional como una casa, árboles, hay montañas, entendemos el contexto en el que está, ¿verdad? Entendemos que está despejado, eh, pero ahí está lo que acompaña al personaje principal y el personaje principal. Entonces en la Biblia también, ¿verdad? Hay un personaje principal, una historia principal y muchas otras cosas que acompañan a esa historia. Hay cosas centrales en la Biblia que si sacamos nos costaría mucho, ¿verdad? Entender la Biblia. Capítulos, por ejemplo, ya el capítulo 3 de Génesis. Capítulo 3 de Génesis no lo podemos sacar
Si lo sacamos no entendemos nada del resto, ¿verdad? No sabríamos por qué el pecado, a qué se está refiriendo con el concepto del pecado. Capítulo 3 de Génesis nos muestra cómo el pecado entró al mundo por un hombre, ya que es lo que luego Pablo en la carta a los romanos explica, la comparación entre Adán y Cristo. Capítulo 3 de Génesis es la puerta a la comprensión de la Biblia, ¿verdad? Es un capítulo fundamental para entender toda la Biblia. Pero hay otros capítulos que acompañan. Ese capítulo, podríamos decir, es uno de los cuadros de aquí centrales, ¿verdad? Pero hay otros que están en la periferia que acompañan, ya que acompañan, están ahí para presentarnos el paisaje, ya acompañar, darle énfasis a la historia. Pero la Biblia tiene un tema principal, que es la historia de la salvación, ya que es Cristo antes de la eternidad viniendo por medio de una familia, ya por medio de la casa de Abraham y la casa de David, y luego que asciende al cielo. Ya es la historia central de la Biblia. Entonces la Biblia tiene una, ¿verdad? Fue escrita por más de 40 autores, tiene una diversidad muy grande, los autores son muy diversos, en un periodo también muy amplio, pero cada libro logra conectarse con los demás formando una estructura perfecta, ya formando un cuadro. Por eso le llamamos el cuadro de la voluntad de Dios. Y el propósito principal de Academia Berea es entender el cuadro de la voluntad de Dios. O sea, en Berea nuestro propósito no es aprendernos de memoria, no sé, la exégesis de los diferentes libros, por ejemplo, o hacer un estudio. Ya se han dado cuenta con las clases que llevamos que este no es un estudio crítico de la Biblia. Ya, por ejemplo, un estudio crítico, iríamos libro por libro, viendo cuándo se escribió, quién lo escribió, los años en que se escribió. Verdad que está muy de moda hoy día, casi todo el estudio bíblico está centrado al estudio crítico, que no digo que esté mal, pero que muchas veces no pega justo en el propósito por el cual el libro fue escrito. O sea, el libro fue escrito no para que nosotros investigáramos cuándo se escribió, en primer lugar, ni quién lo escribió, ni en qué condiciones lo escribió. El libro está escrito para mostrarnos a alguien, para mostrarnos una realidad, que es la historia de la salvación. Y si nosotros miramos ese libro y entendemos, imagínense que ustedes, no sé, tomamos cualquier libro, tomamos el libro de Romanos, por ejemplo, ¿ya? Y tras el estudio sistemático de ese libro, el estudio crítico que se le llama, logramos comprender quién lo escribió, cuándo, en qué circunstancias, logramos hacer una exégesis de los pasajes, pero no logramos encontrar a Cristo, entonces de nada valió el estudio. Ya no logramos dar con el centro. Ese libro se escribió para mostrarnos a alguien, para darnos testimonio de Jesús. De todos los libros de la Biblia, el Evangelio de Juan muestra este propósito, ¿verdad? Textualmente, ya literalmente. Juan dice en el 20-21, ¿verdad? Ahí al final del capítulo 20 de Juan, el mismo Juan dice: Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro, ¿ya? Pero las que se escribieron son para que ustedes crean, ¿verdad?, en el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. O sea, aquí tenemos que centrarnos en lo importante. La Biblia no fue escrita para que conociéramos al pueblo de Israel, ni para que comprendiéramos su cultura, ni para que entendiéramos de las guerras, ni para que supiéramos cuáles eran los reyes, porque a veces nosotros pensamos que sabemos de la Biblia porque nos conocemos de memoria a los reyes. Alguien podría memorizarse los reyes, no sé, yo no me lo sé de memoria. ¿Ya? Y alguien se podría memorizar los reyes de Israel y los reyes de Judá, por decir algo, ¿ya? Pero el propósito de la Biblia no es que nos memoricemos los reyes, ¿ya? Ni que sepamos de memoria las historias, ni ninguna de esas cosas, ¿ya? El propósito de la Biblia es conocer a Jesús, es el mapa para tener relación con una persona que está viva y a la cual podemos invocar y tener una relación personal y viviente.
Entonces, si no se cumple ese propósito, la Biblia se hace vana para nosotros, por más que la estudiemos y nos cabeciemos y sepamos datos y nos creamos inteligentes por saber muchas cosas. Si no tenemos una relación con Jesús como fruto de la Escritura, entonces la Escritura fue en vano para nosotros, ¿ya? Y no sirvió de nada. Entonces, mis amados, Berea pone énfasis en lo principal, el principal propósito de la Biblia. Por eso decimos que Academia Berea, este curso que estamos realizando, es la base de toda teología, ¿ya? O sea, antes de estudiar cualquier tipo de teología deberían tomar este curso para no perderse, ¿ya? Y para no engañarse, porque cuando estudian teología, otro tipo de teología, podrían pensar que saben la Biblia, ¿ya? Podrían decir, no, yo sé la Biblia, si me sé de memoria todo esto, ¿verdad? Vi la exégesis de cada libro y puedo, no sé, dar una cátedra de cada uno de ellos, pero si eso no te llevó a conocer a Cristo y a comprender la historia de la salvación y cómo tú te relacionas con esa historia de la salvación, entonces el estudio fue solo un estudio académico, ¿ya? Y la Biblia no fue dada para un estudio académico. La Biblia fue dada para una comprensión de una realidad espiritual. Por eso la Biblia no la tomamos en primer lugar como un texto académico, sino como un libro de fe, una lectura de fe, ya donde encontramos a nuestro Dios y a nuestro Señor ahí. Así que por eso aquí dice en la Biblia está todo en armonía, no solamente lo necesario, no solo lo imprescindible, pero sí está todo en perfecta armonía, ¿ya? Todo en perfecta armonía, como el cuadro que mirábamos ahí al inicio. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a revisar entonces la historia. ¿A qué se refiere esta historia de la salvación? Tenemos en el libro de Génesis una primera parte que podríamos llamar la preparación, que son los capítulos del 1 al 11. Ya son los primeros 11 capítulos del Génesis que nos prepara como para empezar a contar esta historia. Sabemos que el capítulo 1 habla de la creación, ¿verdad? Que algunos cuando le pregunto de qué habla el Génesis me dicen habla de la creación, y la verdad es que el Génesis tiene 50 capítulos y uno habla de la creación. ¿Ya? Entonces habla muy poco de la creación el Génesis, ¿ya? Se ocupa muy poco, con palabras muy someras, muy simples, y algunos piensan en Génesis, no, el Génesis es el libro de la creación, hay uno solo, un primer capítulo, ¿no? ¿Ya? Entonces nos muestra el capítulo 1 la creación, ¿verdad? El capítulo 2 nos muestra cómo el hombre se convierte en un ser espiritual puesto en el huerto de Edén. El capítulo 3 nos muestra la caída del hombre, cómo es expulsado del huerto de Edén. El capítulo 4, cómo Dios viste a Adán y Eva una vez que salieron. El capítulo 5, una genealogía de Adán y sus descendientes. Después vemos ¿verdad? El diluvio, la Torre de Babel, un montón de elementos que van preparando a la humanidad para una revelación, ya que Dios no dio a Adán, ya una revelación que Dios va a dar a un personaje muy importante y que podríamos tomar como punto de partida de esta historia, que es el capítulo 12 de Génesis, ya con Abraham, ya la historia de Abraham. Por eso el capítulo 12 de Génesis es muy importante. Del 1 al 11 es la preparación de todo eso, es para entender cómo llegamos hasta ahí. ¿Ya? Cómo llegamos hasta ahí desde que no había nada hasta que ya hay una civilización completa, pueblos, el ser humano extendido por toda la tierra, etc. ¿Ya? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Creemos que el capítulo 1 al 11 es histórico, ¿ya? Porque eso también es un debate entre algunos especialistas. Algunos dicen que del 1 al 11 es mito, ya es mitología hebrea. Sin embargo, si bajamos a nivel de mito la caída, por ejemplo, se vuelve muy complejo de entender la salvación de Cristo. O sea, la salvación de Jesús vendría
a cubrir solo ser en un plano moral, digamos. Y hay algunos que predican un evangelio moral y para ellos no tienen problemas con decir que la historia de Adán y Eva es un mito, ¿ya? Una forma de contar cómo el hombre puede corromperse y que Cristo vino en realidad a mostrarnos un ejemplo y a decirnos que todo estaba bien. Ya, eso es un evangelio moral. Entonces, ahora nos tenemos que dedicar a solo nos tenemos que dedicar a ser buenas personas, digamos, amándonos entre nosotros, pero eso de que Jesús llevó nuestro pecado no es tan así. ¿Ya? Eso es lo que predican muchos hoy día, centrándose solo en el aspecto moral del evangelio, pero el evangelio en la esencia no es algo moral. Ya es una realidad espiritual. Nuestra separación de Dios fue real. Pablo la toma como que estábamos apartados y destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pablo dice, por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Por tanto, para Pablo no era un mito, ¿ya? No era una forma de decir, era una realidad. De verdad el pecado entró y fue algo muy serio porque apartó al hombre completamente y por un solo pecado, por una transgresión, dice el capítulo 5 de Romanos, ya por un solo pecado, ¿verdad? La humanidad cayó completamente y todos fueron considerados pecadores. Todos fueron injustos por un solo pecado, por el pecado de un hombre. Y ahí hace el contraste el capítulo 5. También por la obediencia de un hombre, muchos serán justificados. Ya, también por la obediencia de un hombre, muchos entrarán a la gloria. Entonces, ese contraste pierde totalmente su fuerza si consideramos mito los primeros 11 capítulos del Génesis. Entonces creemos en la historicidad, en la realidad histórica de los primeros 11 capítulos del Génesis. En el 12 comienza, digamos, este camino, este andar, ¿ya? ¿Por qué? Porque aparece Cristo, ¿ya? O sea, Cristo lo podemos ver antes, ¿ya? Cristo lo podemos ver en las primeras palabras de Dios dadas, registradas. No sé si les he dicho ya cuáles son las primeras palabras registradas de Dios en la Biblia, ¿ya? Son las palabras sea. La del Calcañar, ¿no? Cuando dice esa es la que, ¿o no? Las primeras Cuando palabras dice que están los pies que del dice, Calcañar, cuando ya no, se está diciendo de lo que Cristo va a hacer, ¿o no? sí, esa es la primera promesa de Cristo, ya el protoevangelio que le llaman algunos, ¿verdad? Lo que está diciendo ahí Eli. Vamos a llegar a eso, ¿ya? Pero las primeras palabras registradas de Dios son sea la luz. Esas son las primeras, ¿ya? Las primeras que dice que Dios dijo, ¿ya? Y dijo Dios, sea la luz, haya or. Y esas palabras ya nos muestran a Cristo. Esas palabras ya nos están mostrando una realidad espiritual y esas palabras las toma el apóstol Pablo, ¿ya? Y el apóstol Pablo nos dice que el Dios que ordenó que de las tinieblas resplandeciera la luz es el mismo Dios que hoy día ordena que Cristo nazca en los corazones, ¿verdad? Y que ilumine para iluminación, ¿verdad? Entonces, Pablo ve en esa primera sentencia, en esas primeras palabras de Dios, un aspecto teológico que muestra a Cristo. Ya, eso es, lo podemos ver ahí, lo podemos ver después en cada una de las historias, ¿verdad? Si pueden, lo podemos ver ahí, ¿verdad? Pero en el 12, en el capítulo 12, comienza la historia Pastor, de Abraham, ¿sí? una consulta. ¿En qué idioma está escrito hágase la luz? Hebreo, todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, ¿ya? Les van a decir hebreo y arameo, pero el arameo son algunas partes de algunos libros nomás que por ahí se encontraron en arameo, pero en general el hebreo es el idioma del Antiguo Testamento, ¿ya? Gracias por la información. Y los primeros 5 libros del Pentateuco, el nombre de los libros es por la primera palabra que hay en el libro, ¿ya? Por eso el Génesis se llama Berechit, ya que Berechit es principio, ¿verdad? Entonces comienza el Génesis con la expresión Berechit Elohim bara. En el principio Dios creó, ¿ya? Parte con Dios y él dice sea la luz y sale toda la creación y todo eso. Pero en el capítulo 12 Dios entrega a Cristo en forma de promesa a Abraham. Ya ahí Abraham recibe a Cristo
en forma de una promesa. Se le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Ya? Eso es la promesa de que Cristo va a venir. O sea, ya teníamos el indicio por esa promesa que Dios hace cuando el hombre cae en el huerto de Edén, que mencionaba Eli ahí, conocido como, le llaman algunos el protoevangelio, que cuando Dios dice, pondré enemistad entre ti y la serpiente, ¿verdad? Y entre sus simientes, dice, esta te morderá el talón, le dice la mujer, ¿verdad? Pero tu simiente le aplastará la cabeza finalmente. Entonces, Dios ahí va a establecer guerra, Dios inicia la guerra espiritual en ese momento, lo vamos a ver cuando también veamos el aspecto del hombre. Dios es el que inicia la guerra espiritual, lo que llamamos guerra espiritual, la enemistad entre el ser humano y el diablo. ¿Ya? Dios, digamos, como que comienza esa enemistad, esa guerra, y al mismo momento en que la inicia dice cómo va a terminar. ¿Ya? Va a terminar con un talón mordido y una cabeza aplastada. ¿Ya? Así termina la guerra espiritual, ¿verdad? Es decir, la mordida en el calcañar es algo que causa mucho dolor, ¿ya? Y se refiere al dolor del Hijo de Dios. Sin embargo, por ese mismo dolor, Cristo aplasta la cabeza del diablo. Aplastar la cabeza significa una muerte segura, ¿ya? O sea, es aniquilación. No solo dolor agudo como la serpiente, ¿verdad? Iba a darle al hijo a la simiente de la mujer. Entonces vemos a Cristo ahí y se le entrega a Dios a Abraham en forma de promesa. Y le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Mm? Y vemos en Mateo 1:1, ¿ya? Desde ahí, digamos, veámoslo de esta manera. En Abraham, en Génesis 12, entra Cristo en forma de promesa a un linaje, a una familia, a una persona que no podía tener hijos. ¿Ya? Y Dios le promete una descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo, y que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Alguien que no podía tener hijos y que ya estaba anciano. Ya eso se lo dice cuando Abraham tenía como casi 70 años. ¿Ya? Y finalmente se cumple esa promesa cuando Abraham tiene 100 años y su esposa estéril 90. Entonces es un hijo que nace de forma sobrenatural. Isaac es el hijo que nace sobrenaturalmente y que representa a los creyentes del nuevo pacto, ¿ya? También. Entonces entra por ahí Cristo en la historia, pero se mantiene oculto. Toda la historia del Antiguo Testamento, Cristo está oculto, como metido ahí en medio de todas las historias del pueblo de Israel, y por eso tiene valor las historias del pueblo de Israel. Por eso nosotros estudiamos los reyes, el periodo de los jueces, por eso nosotros estudiamos la monarquía, por eso estudiamos la historia de Israel. ¿Ya? Si nosotros no estudiamos la historia de Israel porque nos gusta Israel, ¿verdad? Porque también podríamos, no estudiamos la historia de China, no estudiamos la historia, yo siempre digo, ¿verdad? Que yo no tuve, en la básica fui a un colegio donde no aprendí mucho, la verdad. No sé si le habrá pasado lo mismo, pero en la básica aprendí muy poco. Y en la enseñanza media era enseñanza técnica, ¿ya? Entonces tampoco de historia aprendí muy poco también. Entonces después me convertí a los 18 años y empecé a estudiar la Biblia, y llegó un momento en que yo sabía mucho la historia de Israel y nada la historia de Chile, ¿ya? Entonces, si me preguntaban de personajes de la historia de Chile, de verdad no tenía idea quién eran. Después me fui preocupando y fui como estudiando un poco más, ¿verdad? Ahora con mis hijos en el colegio también estudio y trato porque es cultura general, pues, ¿verdad? Aprender la historia del país que uno nació, ¿verdad? Pero de verdad me decían quién era tal personaje y no tenía idea quién era, qué había hecho, cuándo, de nada, ¿verdad? Pero pregúntenme de Gedeón, ¿verdad? Pregúntenme de Barak, de Jefté, ¿verdad? Pregúntenme de alguno de los reyes de Israel, de Josías, ¿verdad? Pregúntenme de cualquiera de los reyes, me sé la historia, el contexto y todo,
Entonces llegamos a un punto donde estudiamos la historia de Israel. Y nos tenemos que preguntar, ¿por qué vamos a estudiar la historia de Israel? Porque la historia de Israel oculta algo, oculta una historia más profunda. Entonces nosotros estudiamos la historia de Israel no por cultura general, porque queremos conocer esa línea, ¿verdad? Que se metió en Abraham, en un personaje que era cualquier hombre en la tierra, o sea, no era alguien especial, que salió de Ur de los Caldeos con su papá, Taré. Su padre muere y después recibe una revelación de Dios. Dios escoge a Abraham. Dios escoge a Abraham y le concede una promesa. Y ahí entra Cristo en forma de promesa y el pueblo de Israel viene de Abraham, ¿verdad? Y Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tiene 12 tribus y estas 12 tribus conforman el pueblo de Israel, o de ahí viene el pueblo de Israel. Entonces, por Judá viene el linaje, ¿verdad? Y viene como culto en toda la historia. Y nosotros estudiamos la historia, los reyes, porque ahí, dentro de eso, viene Cristo. ¿Ya? Y hay muchas pistas de Cristo en la historia de Israel. ¿Ya? Hay muchas pistas que logramos captar. Hay profetas en la historia de Israel. En el tiempo de los reyes viene este profetismo clásico que le llamamos nosotros, que son los profetas que escribieron, porque habían antes muchos profetas también, pero no dejaron registro escrito. El profetismo clásico, que es el profeta que escribe, de los que tenemos los libros, Isaías, por ejemplo, uno de los primeros, es en el periodo de los reyes. Entonces, en el periodo de los reyes nacen los profetas también nos muestran a Cristo, anuncian a Cristo. Tenemos Isaías que se manda ese capítulo de Isaías 53, que es maravilloso, ¿verdad? Que uno lo lee y es el Evangelio, ¿verdad? Uno lee Isaías 53 y dice, este es Jesús, no hay duda, ¿verdad? O sea, lo describe de una manera tan detallada, tan exquisita, que ni el Nuevo Testamento lo describe de esa manera, ¿verdad? Entonces vendrá como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, ¿verdad? Luego dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él llevó nuestras transgresiones, llevó nuestro pecado. Se habla de su muerte, ¿verdad? Será cortado de la tierra de los vivientes. Y luego se habla de su resurrección, porque después de ser cortado de la tierra de los vivientes, dice, pero se levantará, ¿verdad? Y vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, es un detalle de el ministerio y la vida de Cristo impresionante. Luz que recibían los profetas para escribir y anunciar a Cristo. Mostrarnos que esa es la verdadera historia. Ya por dónde viene el Mesías, ya desde Adán, Abraham, y el otro punto principal es David. Ya David es un personaje también muy importante porque nos muestra a Cristo como el rey, ya como el rey que ha de venir. Tanto es así que el Cristo, la figura del Cristo, del Mesías, es llamado el Hijo de David. Es un título mesiánico, el Hijo de David. Incluso, ¿se acuerdan ustedes del libro de Mateo? Es el que más registra esta expresión. Muestra a Bartimeo, por ejemplo, este ciego que va detrás de Jesús diciéndole, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Ya? Y miremos Mateo 1.1, que está aquí, ¿verdad? Mateo 1.1 dice, ¿cómo parte el Nuevo Testamento? ¿Cierto? Es hermoso. ¿Ya? O sea, el Antiguo termina en Malaquías, ¿ya? Con una promesa de que va a regresar Elías para anunciarnos a Cristo, a preparar camino al Señor, y se detiene la inspiración, digamos, de los profetas. Hay 400 años de silencio y luego comienza el libro de Mateo diciéndonos, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, está contando una historia. De este es de quien habla Abraham, de este es de quien habla David, de ese les voy a contar. O es como que el evangelista está diciendo, estos escritos tratan del hijo de Abraham y el hijo de David. O sea, conecta a Cristo con toda esa historia, ¿verdad? Por dónde vino Cristo. Entonces el Antiguo Testamento es maravilloso porque nos cuenta la historia de
Jesús, nos cuenta la historia de Jesús. La historia de Israel es importante porque desvela las raíces de dónde vino Cristo, ya de dónde vino Jesús. En ese sentido es importante todo lo que leemos también en el Antiguo Testamento, las historias, ya todas las historias que leemos. Si, como les decía al principio, no todo es imprescindible. Si no conociéramos alguna historia, también podríamos conocer a Cristo. Incluso cuando uno se convierte, ¿verdad? Cuando ustedes se convirtieron, ¿cuántas historias se sabían ya del Antiguo Testamento? ¿Verdad? No sé, piensen en el funcionario de Candace, ¿se acuerdan al que le predicó ahí Felipe? Que él se acerca, él tenía un rollo de Isaías, y ese funcionario lo único que había leído en su vida era ese pedazo de Isaías, que era Isaías 53 también, ¿verdad? Y él le dice, estoy confundido, me regalaron este rollo, estoy leyendo y no sé si el que escribe habla de sí mismo o de algún otro. Y desde esta escritura él le habla y le predica a Cristo y él recibe a Cristo y se bautiza. Y es un creyente en Cristo. Recibe la palabra de Dios y él no conocía ninguna historia del Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, pero tenía el fruto, tenía a Cristo. Entonces la Biblia podríamos también mirarla como si fuera una planta. ¿Ya? Imagínense usted una planta de mazorca, ¿ya? ¿Han visto una planta de choclo alguna vez? Que es bien escandalosa con las hojas, ¿verdad? Hojas grandes y todo, y tiene el choclo arriba. Entonces nosotros cuando plantamos yo nunca he plantado una planta de choclo, la verdad, pero imagínense que están plantando, ustedes la plantan por el choclo, o sea, eso es lo que a ustedes les importa, el fruto. Si la planta nace grande y no da el choclo, entonces toda la Biblia, ¿verdad? Es como ese tallo, esas hojas que van mostrando hasta que viene el fruto, que es Cristo. Del fruto nos alimentamos. ¿Ya? Es decir, si sacamos el fruto, si sacamos a Cristo de la Biblia, nos queda solo hoja. ¿Ya? De nada nos sirve saber de Israel, de nada nos sirve conocernos los reyes de memoria, de nada nos sirve nada. Sería un texto histórico como la Ilíada y la Odisea, por ejemplo, de Homero. ¿Ya? Un texto antiguo. ¿Ya? De nada nos serviría ya conocer eso, conoceríamos historia nomás. Pero todo eso está ahí para mostrarnos el fruto y decirnos cómanse el fruto, ¿ya? Cómanse a Cristo que es el fruto de todos estos escritos. El fruto es Cristo. Entonces, de todo, y tenía a la mano aquí la Biblia de mi hijo, ¿verdad? Entonces, de todas estas páginas de acá, ¿verdad? Tenemos cómo vino Cristo, ya que sería como el tallo. Tenemos las hojas, historias, ¿verdad? Que adornan todo, hasta que nace el fruto en el Nuevo Testamento. Y en los evangelios sinópticos tenemos el fruto visible, mostrándonos, hablándonos, dándonos testimonio. Y luego tenemos los testigos de Jesús que nos confirman que el fruto lo tenemos que comer. Cómanse el fruto, cómanse el fruto. Y una vez que comemos el fruto tenemos vida eterna. Tenemos vida abundante por el testimonio de esta escritura. Entonces, de esa manera vamos a mirar la Biblia espiritualmente. Hay un tema principal entonces de la Biblia que está puesto aquí. Jesús, que estaba en el seno del Padre, vino por la casa de Abraham y de David y ascendió al cielo. Así podemos resumir bien, de una forma bien, digamos, simple, todo el tema principal de la Biblia. ¿De qué trata la Biblia? Trata de Jesús, ¿verdad? Que estaba en el seno del Padre, que estaba unido, que era Dios, ¿verdad? En ese sentido, ¿cuál creen ustedes que es el versículo más atrás que podemos encontrar en la Biblia? Si hiciéramos una línea genealógica, ¿qué versículo tendríamos que poner primero? ¿O dónde comienza? Si alguien les pregunta, oye, ¿dónde empieza la Biblia? ¿Dónde empieza la historia de la Biblia? Juan 1.1. Juan 1.1. Juan 1.1 es el texto que nos muestra a Cristo siendo Dios, el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, es el texto que nos muestra a Cristo más atrás, lo más atrás posible, incluso más atrás que Génesis 1.1, que cuando Génesis 1.1 dice en el principio
creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando del principio de la creación material. Juan 1:1, que no parte así, obviamente, no es una casualidad que parta así. Juan conoce Génesis, ¿verdad? Pero Juan quiere darnos a entender que el verdadero principio no es los cielos y la tierra, que el verdadero principio es el verbo. Y por eso Juan parte su evangelio igual que Génesis, en el principio. Pero en vez de decir Dios creó los cielos y la tierra, dice en el principio era el verbo. Es maravilloso, maravilloso, Juan. ¿Ya? Y nos dice, y el verbo. ¿Pastor? ¿Sí? Sí, Entonces, podemos decir que Génesis 1.1 muestra el principio material, pero el principio espiritual es Génesis 1.1. el principio de ¿Se todas puede las cosas. El resumir así? primer verso que podríamos poner es, claro, Juan 1:1. El principio de todas las cosas. ¿Ya? Antes, podríamos decir, Juan 1:1 es antes de la creación. Nos muestra la eternidad. Ya nos muestra al verbo en unión con el Padre, en unión íntima con el Padre, siendo uno con él. No tenemos muchos versos de ese calibre. Ya tenemos Juan 1:1, tenemos el testimonio de Pablo también, ya de Colosenses, ¿verdad? Diciéndonos que también él, ¿verdad? Por él, por medio de él, fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Pablo también nos muestra qué ocurre allá. Filipenses 2 es otro texto que nos habla del principio, ¿verdad? De Cristo siendo en forma de Dios, ¿verdad? Pero eso también lo vamos a revisar más adelante. Este es entonces el tema principal de la Biblia. No debemos entonces hacernos problemas. La Biblia no es un libro tan grande, ya en ese sentido, de que solo tiene un personaje principal, ¿verdad? Tiene un tema principal y, como vamos a ver desde la próxima semana, tiene tres tipos de personajes. Tiene a Dios, a los ángeles y a los hombres, relacionándose entre ellos, ¿ya? Entonces la Biblia es un libro simple, ¿ya? Es un libro simple. No hay que enredarse en cuestiones secundarias, no hay que enredarse en las hojas, ¿ya? Sino que cuando ustedes vayan a esta planta de choclo que es la Biblia, ya no se traten de afanar en estudiar la hoja. O sea, hay algunos que estudian la hoja, ¿ya? Y que estudian el tallo y que miran aquí, se dan vueltas y se cabecean porque si la hoja es verde claro, verde oscuro, por si le dan vuelta ahí a cosas en vez de llegar y comerse el fruto. Entonces, cómete el fruto primero, ¿ya? Después de comerte el fruto y cuando estés saciado con el fruto, ponete a estudiar la hoja. Y ahí ponete a discutir si la hoja de verdad es verde oscuro o verde claro. ¿Ya? Pero hoy día en las iglesias estamos llenos de cristianos discutiendo si la hoja es verde oscuro o verde claro y no se comen nunca el fruto. ¿Ya? Entonces nuestra intención como veriano es, oye, cómete el fruto, deja lo secundario en segundo lugar, cómete a Cristo, ¿verdad? Sé feliz con Cristo, recibe la vida de Cristo y una vez que estés lleno de Cristo ya ponte a estudiar todo lo demás y memorízate los reyes si querís, y, no sé, hácete, ¿verdad? Lo que quieras, ¿verdad? Ahí ponte a estudiar la hoja, pero el fruto es primero, el fruto, por el fruto estamos ahí, es Cristo el Señor. Ya, eso es lo importante en la Biblia. Por eso esta clase es importante para darnos ese entendimiento. ¿Verdad? Fíjense lo que dice Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham vio al Hijo de Dios. Cuando Abraham ve a su mujer encinta, conoce que Dios volvió a su casa, que Él vino a su casa y Abraham ve el día de Jesús. ¿Verdad? La casa de Abraham es como un gran túnel en el que se esconde la venida de Cristo. Aunque no se vea a Jesús, Él viene por dentro del túnel. Y en Mateo 1:1 se muestra, ¿verdad? Se muestra este túnel. Quiero mostrarles para que veamos a Cristo como el de la historia de la salvación. A ver, déjenme volver aquí. Ya que se me abrió una ventana aquí, no quiero que esté aquí y no sé cómo sacarla ahora.
se me actualizó este computador y me sale una pantalla de noticias que se me abre de repente y no quiero ver noticias. Ya, les quiero mostrar algo. Ya, ahí están viendo ahí una planilla Excel. Ya, esta se las voy a... Sí, pastor. Algunos de aquí la tienen. Ya veo a mi hermana Jimena aquí, ella la tiene que tener. Ya, porque se las mostré cuando hicimos el seminario del cuadro de la voluntad de Dios el año pasado, ¿verdad? Y a los que estuvieron se las regalé, se las voy a regalar a ustedes también. Ya, es lo mismo que les dije a los hermanos cuando se las regalé. Estos son muchas horas de estudio y cabeceo y darle vuelta a cosas, pero es una línea de tiempo. ¿Ya? Y es una línea de tiempo que a mí me parece fenomenal, a mí me entusiasma mucho, ya no sé si les va a entusiasmar a ustedes, pero es una línea de tiempo que va desde el principio hasta nuestros días, ya mostrando la línea de la salvación. Entonces partimos con Génesis, aquí la creación, Génesis 1.1. Esta primera parte la vamos a explicar después, ¿ya? Así que no se achaquen con esta primera parte todavía, porque cuando veamos el tema del hombre, vamos a ver la formación del hombre y vamos a plantear la teoría de la formación del hombre y de Adán, ¿ya? Así que esa primera parte ahí la vamos a explicar después, ¿ya? Entonces, fíjense, acá parte con Adán. Esta línea roja es Adán, ¿ya? Y van apareciendo los descendientes de Adán, no todos, solo por quienes viene Cristo. ¿Ya? O sea, nosotros podemos conectar a Cristo con Adán por una línea genealógica. Y toda esa línea genealógica está marcada aquí en rojo, ¿ya? Que es como para visualizar la historia de la salvación. Adán, ¿verdad? Ahí está Adán, ahí está el nombre, que vivió muchos años. Set, su hijo, que también vivió muchos años. Enos, el hijo de Set, Canaán. Y ahí vienen todos los hijos, los hijos. Fíjense, aquí podemos ver cosas interesantes, por ejemplo, que, se lo estoy mostrando rapidito aquí, que Adán muere acá en el año cerca del 3050, donde está vivo el papá de Noé, ¿ya? Es decir, Adán fue contemporáneo con el papá de Noé, ya se conocieron, con Enoc, ¿ya? Entonces seguramente se conocieron, vivieron juntos. Noé no alcanza a conocer a Adán, ya los separan aquí una cierta cantidad de años. Aquí se cree que se inventa la escritura y se divide la historia de la prehistoria. Tenemos la historia de Noé, ahí vamos a ver la mezcla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres en Génesis 6. Todo esto lo vamos a explicar ya con más detalle cuando veamos el hombre entre seres espirituales. Tenemos a Noé, ahí está el diluvio universal, cerca del año 2300 y algo. Cada línea aquí representan 10 años, ya es la escala temporal que tiene esta línea de tiempo. Ahí está el diluvio universal, la torre de Babel. Ahí estamos en la Edad Antigua. Ahí aparece, aquí ya estamos en Génesis 12, ya cuando Abraham sale de Harán, la promesa que recibe Abraham, el pacto de la circuncisión, aquí se casa con Sara. Aparecen las 12 tribus que están aquí en azul, menos las de Judá, que está en rojo porque es de donde viene Cristo. El periodo de Israel en Egipto, el periodo de éxodo y conquista, las principales cosas que pasaron ahí, los principales personajes, el periodo de los jueces, donde se ubica cada juez, ya, y las principales cosas que pasaron, el periodo de la monarquía, Reino Unido, con Saúl, David y Salomón, reino dividido, con los reyes de Judá por arriba, los reyes de Israel por abajo, los profetas que profetizaron en cada uno de ellos, el tiempo. Todos los reyes de Judá están en rojo porque por los reyes de Judá vino Cristo, ya según Mateo. Ya esta genealogía es según Mateo. Lucas tiene otra, ya que también vamos a llegar allá. El éxodo digamos,
la deportación tanto de Israel como de Judá, periodo de exilio y retorno, con Ageo, Zacarías, con Zorobabel, Edra y Nehemías, perdón, los retornos que habían, y el periodo de 400 años de silencio, que si bien son 400 años de silencio, todavía tenemos los personajes por donde vino Cristo. Ya todavía tenemos las genealogías, entonces conocemos los nombres de Eliakim, Azor, Sadoc, ¿verdad? Y tenemos los nombres de estos que también aparecen ciertas cosas que ocurrieron en estos 400 años. Por ejemplo, el reino de Alejandro Magno, el nacimiento de los estoicos, los epicúreos, que son como sectas romanas, la conquista de Jerusalén, el periodo de los macabeos, ya que no son hombres que los mandan las mujeres, no son fue una guerrilla, ¿verdad? Una guerrilla que se quiso liberar del imperio romano en ese tiempo, que no siempre fue imperio Roma, fue república primero, después fue imperio. Entonces ahí hay muchas cosas que pueden sacar de aquí, que pueden mirar y que pueden ahí profundizar después si quieren. Ya, ahí está Cristo, está el nombre de los emperadores romanos, Juan el Bautista, el periodo de la iglesia primitiva, ya testimonio local, los padres apostólicos, los apologistas, después en otro color, los primeros herejías y ataques a la iglesia, las persecuciones cristianas en sus tiempos, siguen los emperadores arriba, los concilios, Concilio Universal de Nicea fue uno de los primeros con la controversia arriana. Aquí es importante, año 300, la batalla del Puente Milvio, el Constantino dice que ganó la batalla por causa del Dios cristiano y toda Roma se vuelve cristiana así de una patada. Ya, no es que se haya vuelto cristiana de verdad, pero fue cristiana por decreto. Y ahí el cristiano se unió con el Imperio Romano y nos fuimos por abajo. Mal. Ya, de ahí empezamos, los cristianos usaron el poder del imperio para perseguir a sus hermanos y para matar a los que no estaban de acuerdo. Fundamentos católicos romanos, aquí pasó de obispo a papa, desde Inocente I hasta León I el Magno, que fue el primero que dijo yo soy papa, aquí se me obedece a mí porque yo vengo del apóstol Pedro. ¿Ya? Y ahí comienza el papado, digamos. ¿Ya? Aquí abajo algunas controversias doctrinales de ese tiempo, los padres latinos como Ambrosio, Agustín, Jerónimo. Seguimos, estamos en plena era medieval, ahora entramos a la era medieval, el monasticismo, la expansión católica romana, tenemos varios personajes ahí también, hasta que llegamos al periodo de la pre-reforma y a la reforma en el siglo XVI. Aquí todavía estamos con los pre-reformadores, Pedro Baldo, donde salen los valdenses, la Inquisición, Tomás de Aquino, y aquí llegamos no, todavía no, Wycliffe, Hus, acá llegamos a la reforma del siglo XVI. Ya, aquí están todos los reformistas, lo que ustedes conocen, ¿verdad? Y todos los grupos que salieron de los reformistas. Fíjense, aquí tenemos reformistas como Menno Simons, Zwinglio, Calvino, Lutero, Melanchthon, Jacobo Arminio. Antes de eso estaba Erasmo de Rotterdam, que tradujo la Biblia al griego. Esa fue la traducción que usó Lutero para la reforma, el Textus Receptus. Y fíjense cuántos grupos salen de aquí de los reformistas. Ya de la reforma inglesa salen anglicanos, puritanos, separatistas, congregacionalistas. De la unión entre separatistas ingleses con anabaptistas nacen los bautistas, calvinistas, presbiterianos, luteranos. Está el grupo de los cuáqueros ahí también, del movimiento pietista, después vienen los pentecostales. Tenemos aquí el término de la guerra de los 30 años entre católicos y protestantes. El primer gran despertar con los hermanos Wesley. Ahí arriba está todo el movimiento racionalista, los filósofos racionalistas, Hegel, Marx, Nietzsche, Darwin, cuando publica El origen de las especies, también me pareció importante para el cristianismo ese hito. Ya tenemos acá los teólogos del siglo XX,
ya los teólogos más influyentes en el pensamiento cristiano del siglo XX, Primera, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, y estamos aquí, en este punto de la historia, ya con varios grupos cristianos. Bravo, pastor, excelente. Qué mejor Entonces, resumen, como dijo una hermana, premio Nobel. tenemos ahí, como les digo, estas son muchas horas de cabeceo, ya de buscar información, ya de comparar. Las fechas no siempre se ponen de acuerdo todos cuáles son, pero se los voy a mandar cuando les envíe la clase también. Ya hagan buen uso de él. Ya hay algunas instrucciones aquí, le puse hasta un título para que se vea más bonito, y la línea temporal ahí abajo. ¿Ya? Si quieren, ahí ustedes le aportan, agregan cosas, pero como base de estudio yo encuentro una herramienta muy, digamos, que sirve mucho. ¿Ya? Por lo menos a mí me hubiera gustado tenerla, así que por eso se las doy. ¿Ya? Así que eso, ya con ese anuncio terminamos la clase. Ya sepan que hay un tema principal, un personaje principal que aparece ahí. Si encuentran algún error, digamos, en la línea, una vez que vayan leyendo y encuentran algo que no coincide, me escriben y me dicen, ya para arreglarlo, ¿ya? Y para irla mejorando ahí también entre todos. Ya, mis hermanos, vamos a orar entonces, vamos a dar gracias, pidamos al Señor su bendición y pidamos que Él nos ayude ya a... no, si es que esto es como la superficie de la historia nomás. ¿Ya? Así que vamos a orar al Señor, a dar gracias, pidamos su bendición y que podamos centrarnos en el fruto y comer el fruto de la Escritura. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a mirar la Biblia espiritualmente, a mirar a toda la Escritura centrada en Cristo. Padre, ayúdanos a tener el fruto de la Escritura, que es Cristo el Señor. Ayúdanos a comprender la historia de la salvación. Ayúdanos, Señor, a tener revelación de Cristo en nuestro corazón. Padre, ayúdanos a saber que el todo de la Biblia es presentarnos a Cristo el Señor, que podamos tener el fruto en nuestro corazón, que podamos tener y profundizar en la historia de la salvación para darla a conocer al mundo. Señor, inspíranos, danos la inspiración de tu palabra, danos la inspiración, Señor, del Hijo de Dios, danos la inspiración del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.